homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Hermanos, buenos días, bienvenidos a esta homilía que llega por cortesía de Radio Claret América, la voz de los claretianos. Esa es una manera de estarles acompañando, de estar caminando con ustedes en el crecimiento de la fe. Y la lectura y el Evangelio va a ser para el domingo 30 de enero. Fíjense que hemos comenzado un año que ya terminamos el primer mes. Y en este primer mes nosotros también aquí en el IBICLA hemos comenzado con muchas actividades. Acabo de terminar la primera parte del del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis, con muy buena participación. Si ustedes se quedaron con ganas, recuerden que de aquí a 2 semanas volveremos otra vez con este libro del Apocalipsis, porque está dividido en 2 partes. Así que por favor inscríbanse, entren en nuestro canal de www.ibicla.org. Y que sea este 2022 el encuentro con Cristo Jesús por medio de su palabra. Y la palabra prácticamente pues es la que nos convoca, es la que nos mueve. Y es esta palabra de Jesús que también lo mete en conflicto, en dificultad. ¿Por qué? Porque a veces decir la verdad duele. Cuando una persona expresa sus sentimientos y de alguna manera verbaliza sus emociones, pues habrá gente que no esté de acuerdo o habrá gente que no esté dispuesta a aceptar esas experiencias. Y a veces, ¿qué es lo que sucede? Que la persona se va callando, va mejor diciendo, mejor me callo mis sentimientos, mis emociones. Una persona que se ha encontrado con el mensaje liberador de Jesús tiene con humildad, con mucho respeto, también ofrecer su opinión, madurar su fe, razonar nuestra fe, que la fe no es mágica. Esto es algo que la iglesia nunca nos ha enseñado. Siempre es solamente cree, obedece. Pero nunca cuestiones, nunca indagues, nunca preguntes. No seas malcriado. Hay que ser malcriados, hermanos y hermanas, en el sentido de madurar nuestra fe, preguntar el por qué, para que así podamos vivir de una manera más profunda nuestra relación con Cristo Jesús. Así que este domingo 4 del tiempo ordinario, y esta es la lectura que está tomada del Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 21 y 30. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les decía: seguro que me van a recitar aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tierra lo que te hemos oído decir que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que ningún profeta es honrado en su propia tierra. Les garantizo que en Israel ciertamente había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de esas viudas fue enviado Elías, sino que solamente a la viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Ciertamente muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de esos leprosos fue curado, sino solamente Naamán, que era sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, qué difícil es la propuesta de Jesús, o qué escandaloso será Jesús que lo quieren matar. Y no es que uno quiera hacerse el mártir
o quiera de alguna manera encontrar simpatía en sus oyentes. Pero cuando se lee la palabra de Dios desde la experiencia de los pobres, de los excluidos, de los leprosos, pues a lo mejor la gente que está en poder, la gente que siempre se ha sentido privilegiada, la gente que está en el centro, pues le va a costar trabajo desplazarse a otras periferias, a otras marginalidades, a otros momentos donde el mensaje, o más bien la propuesta de Jesús, pierda su centro y ya no exista más centro, sino todos y todas puedan experimentar la buena noticia, el año jubilar. El domingo anterior escuchamos cómo Jesús comenzó en la sinagoga de Nazaret a predicar el mensaje de la buena noticia. Se le pasó el libro del profeta Isaías, lo desenrolla y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha llevado o me ha enviado para llevar la buena noticia a la persona excluida, a los pobres, a los cautivos y a los ciegos. Y Jesús comenzaba o concluía el evangelio diciendo: hoy se cumple esta escritura delante de ustedes. Nuevamente el evangelio vuelve a poner de manifiesto esta radicalidad, que el mensaje de Jesús tiene que ser hoy, el hoy de la salvación. Bueno, yo les hablé mucho el domingo anterior sobre el plan de Lucas de salvación que se ejecuta o que entra dentro de la historia de la humanidad con el hoy. Y yo creo que sería bueno recordarnos que la salvación de Jesús, el año de gracia, la liberación, la sanación, la propuesta de vida que Jesús nos ofrece, tiene que comenzar hoy. Tenemos que vivirla hoy, aquí y ahora. Es cierto, hay muchas cosas que nos separan del reinado de Jesús. Hay ciertas actitudes que no favorecen que se celebre este año de gracia, comenzando a veces desde la iglesia jerárquica, donde parece que está más preocupada por otras cosas y no por las cosas del Padre, como diría Jesús en Lucas, ¿verdad? No se interesan, parece ser, con la pasión del evangelio o con la misión del reino. Pero nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que aprender a vivir como si esos signos del reino ya tuvieran o ya hubiesen sucedido. Yo, por ejemplo, para ilustrar este pensamiento, yo sé que en algún momento la iglesia le va a pedir perdón a las mujeres por no admitirles a participar plenamente del orden sacerdotal, del ministerio sacerdotal. ¿Por qué? Porque no hay una razón realmente teológica ni bíblica que les excluya. Pero, lamentablemente, todavía no estamos en ese tiempo. Pero yo, como persona, yo no lo voy a ver. Yo ya voy a estar muerto. Y espero que alguien que esté escuchando, que venga después a escuchar estos videos, diga: bueno, él ya nos decía esto. Y no tengo que ser profeta, porque la iglesia se va a convertir entonces en un museo. Si la iglesia no cambia de la manera de ser iglesia, de ser comunidad, a lo que nos está invitando ahora el Papa Francisco, que Dios lo cuide, que Dios lo bendiga, que Dios le envíe siempre su espíritu, a ser una iglesia sinodal, una iglesia más fraterna, más comunitaria, más íntima. Y bueno, esto solo se logra cuando todos y todas están sentados en la mesa. Entonces, yo les aseguro que un día la iglesia va a admitir a las mujeres al orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque ya no se puede sostener así como están. Pero yo sé que yo no voy a llegar a ver ese día, pero yo tengo que vivir ese día o esa certeza como si ya hubiese sucedido. Por eso es que tenemos que incorporar a hermanas, mujeres apasionadas de la palabra de Dios en nuestros ministerios y tratarlas con la misma dignidad que se trataría a cualquier persona. Esto es hacer el reino de Dios ya, celebrarlo como si ya estuviera. Hay muchas cosas que no están pasando todavía, pero yo tengo que vivir este reino de Dios como si yo ya estuviera aquí cerca, fuera mío.
lo puedo tocar, ¿verdad? Bueno, a lo mejor soy bastante soñador, pero esta es la propuesta que a mí me ha funcionado para llevar mi vida, ¿no? Yo no puedo estarme peleando con la iglesia de que cambie y de esto y del otro. No va a cambiar, por lo menos en el tiempo que Dios me deje vivir. Pero yo puedo vivir y yo puedo cambiar y puedo hacer que el reino de Dios verdaderamente, la buena noticia, se cumpla hoy en este día. Esta buena noticia para los pobres, para los marginados, para los excluidos, que se haga una realidad. Bueno, Jesús vuelve con este tema. De hoy se ha cumplido delante de ustedes. Ustedes son testigos de esta buena noticia. Y se acuerdan que yo les había dicho que Jesús anuncia el año de gracia, el año de la salvación, el año del perdón de las deudas, de todo lo que simbolizaba esta idea del año de gracia. Y omite particularmente aquel versículo donde se presentaba a Dios vengativo, el desquite, el día del desquite del Señor, porque en la mente de Jesús Dios no puede ser un Dios vengativo. Entonces elimina ese versículo y toda la gente se queda a la expectativa. Y parece ser, dice el Evangelio que en un primer momento la gente le da su aprobación. Vamos a ver que esa aprobación pues se dio muy a la ligera, porque realmente no están dispuesta la gente a asumir o a vivir los retos del discipulado. Es como a veces nos pasa, ¿verdad? Cuando tenemos un encuentro con Jesús o un retiro o llega un sermón que nos llegue al corazón o una prédica, uno dice, sí, Señor, yo quiero seguir adelante, yo creo que tú estás aquí. Pero pasa el tiempo y como que no le damos ya después la misma pasión o no nos entregamos a esa profesión o confesión de fe que se hizo en un primer momento. Y así es nuestra espiritualidad. A veces nuestra espiritualidad solamente es de nombre, a veces nuestra espiritualidad solamente es de tradición, pero realmente no hay ese enraizamiento o esa profundidad de madurar nuestra relación con Cristo Jesús basada en una fe madura, ¿verdad? Entonces la comunidad parece que le da su aprobación. Vamos a ver hasta qué punto o cómo es que de esta aprobación, de que todo lo hace muy bien, todas sus palabras salen muy bien, todo va muy bien hasta que Jesús reta a decirle, ¿saben qué? Estas palabras van directamente dedicadas a ustedes que se creen todavía el pueblo de las promesas mesiánicas, el pueblo que va a repartir salvación, bendición. Y cuando toca Jesús esos intereses, esas creencias, pues la admiración se vuelve prácticamente símbolo de cuestionamiento. Y lo primero que viene, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo se atreve a haber omitido ese verso importante que ponía a Israel en primer lugar? Porque claro, si hay algo, una teología, una prédica o un sermón que ponga a un grupo o beneficia a una cultura y que de pronto venga otra persona a contradecir la teología oficial de tiempo de Jesús es: Dios va a intervenir en la historia con mano fuerte, nos va a salvar y va a expulsar a todos los gentiles, a todos los demás Dios los va a erradicar del plan de la tierra, de la faz de la tierra. Y claro, esa es la teología, les decía, dominante. Y de pronto llega Jesús con que no presenta esa imagen de Dios. Y bueno, cambiar ideas de Dios, ¿cómo cuesta? Yo nunca me canso de decir que lo primero que uno tiene que aprender en el estudio de la Biblia es a desaprender. La primera lección que uno tiene que aprender es a desaprender conceptos equivocados de Dios, conceptos equivocados de la Biblia, conceptos equivocados de Jesús. Y a esta gente que toda la vida la habían programado, le habían dicho: tú eres israelita, tú eres judío, tú eres el pueblo elegido, tú eres la nación santa. No, hombre, Dios cuando te creó a ti se olvidó del resto de la humanidad y
todos los favores, todas las bendiciones cayeron en ti, pueblo de Israel. Y de pronto viene Jesús y claro, les está tocando lo más íntimo, lo más personal. Y a veces somos así, hermanos y hermanas, somos viscerales. Nosotros escuchamos lo que queremos escuchar. Si hay una prédica o un mensaje que legitima tus creencias, tú vas a abrir tu mente y les vas a decir, sí es cierto, yo acepto esa prédica. Pero si esa prédica te desmonta o te cuestiona lo que tú crees, tú vas a decir, yo estoy bien, él está mal. Y lo mismo parece que es esta dialéctica o esta dinámica que se da entre Jesús y sus parientes del pueblo de Nazaret. Nosotros estamos bien y este que se ha atrevido a abrir la boca es un pobre campesino que pretende ser alguien que a lo mejor no es. Y ahorita vamos a ir viendo cómo Jesús puede ser como el falso profeta desde el punto de vista del pueblo de Israel. Y entonces este falso profeta, pues hay que deslegitimarlo y hay que situarlo. ¿Qué no es este el hijo de José? ¿Qué no es este? Bueno, después en los evangelios de Marcos y de Mateo se elaboran más. ¿Qué no es este el hijo de María? Y no están aquí sus hermanos y hermanas, incluso dan hasta los nombres. ¿Por qué? Porque es necesario deslegitimar y desenmascarar a este falso profeta, porque puede llevar al pueblo de Israel a la apostasía. Y cuando la turba, fíjense, las turbas nunca son buenas. Cuando todo un contingente se mueve sin pensar, sin razonar, sin meditar, pues es capaz de causar muerte, de causar dolor, ¿no? Entonces Jesús parece ser que tiene esta idea de decir, me puedo retractar de lo que dije, les puedo decir lo que ellos quieren escuchar. Si ellos quieren escuchar de que efectivamente Dios va a venir, va a intervenir, de que ya está aquí el reino, o que Dios ya está interviniendo y que va a darles el año de gracia y que va a desquitar, va a vengar a este pueblo humillado, maltratado. Pero Jesús es fiel a su palabra. Y por eso todas las personas que son fieles a su palabra, fieles a su verdad, merecen mi respeto, merecen mi admiración. Y a veces tu palabra, tu experiencia de vida, tu fe madura, te va a llevar a conflictos, te va a llevar, pues no sé, a confrontaciones incluso con personas que te van a querer deslegitimar tu experiencia. Pero yo he llegado ya a entender, y por eso he buscado estos canales a lo mejor no oficiales, porque no me van a dejar dar clases en los seminarios de donde me han sacado, o de las universidades católicas, por no decir lo que la gente quiere escuchar, o por no enseñar lo que la gente quiere que se le enseñe. Cuando uno se encuentra con la palabra de Dios, dice por ahí el Evangelio de Juan, ¿verdad? La verdad te va a hacer libre. Y no es de que yo me obstine y no quiero parecer el mártir ni la víctima de decir, ay no, yo cómo sufro. No, hermano y hermana, esta es una opción personal que yo he hecho. Decir tu verdad, así como Jesús se puede arrepentir y decir, ups, esta gente quiere un Mesías guerrero, ahorita se lo doy. Este pueblo espera que todo mundo se llene de gloria porque un profeta grande ha surgido aquí, uno como nosotros. Ahorita yo me hago como ellos. Ellos quieren que Jesús piense como ellos, que crean como ellos, que anuncien al Dios vengativo que ellos anuncian y que esperen a ese día como el día de revancha. Pero Jesús dice no. Mi propuesta de vida va por otro rumbo. Y cuando uno ya escoge su propuesta de vida o forma su propia espiritualidad, decir, bueno, yo respeto todas estas espiritualidades, pero esa no es la mía. Mi espiritualidad va por este camino, enraizada en los valores de Jesús, del Evangelio. Y yo cuando me encuentro de verdad algún hermano, alguna hermana biblista que tiene estas convicciones, mis respetos, mi admiración,
y qué bueno que me los encuentro en mi camino porque han sido una bendición para seguir soñando con una propuesta. Y por eso es que estamos preparando, ahorita ya les anuncio, un curso sobre el Evangelio de Lucas. Muy pronto se los vamos a anunciar. Y este curso va a tener diferentes personas también así, muy famosas, muy expertas en su área, que nos van a venir a enseñar esta propuesta de Jesús partiendo del Evangelio de Lucas. Así que, hermanos y hermanas, Jesús parece ser que es un profeta incómodo. Anuncia esas palabras del profeta, él las vive, las hace suyas y parece ser que a la gente no le gustó. Pero así es la vida. Y Jesús entra en esta dinámica, en esta retórica, una retórica, por un lado, la gente quiere deslegitimarlo, quiere desenmascararlo, parece ser que Jesús ya tiene una identidad profética, pero un profeta no nacionalista, y la gente empieza, pues, ojo, cuidado, porque este profeta va a llevar al pueblo de Israel al cisma, ¿verdad? A la división, más divididos ya no podían estar, pero bueno. Y Jesús acepta este reto de decir, bueno, ustedes me acusan de esto, pues déjenme que les ilustre un poco. Y comienza Jesús a traer a la memoria las veces en que Dios ha actuado fuera de Israel. Para decir, ustedes están ciegos, revisen sus escrituras, revisen sus historias sagradas y se van a dar cuenta cómo Dios también en esos episodios, pues no solamente es para el pueblo de Israel, Dios también se ha manifestado para otra gente o incluso otra gente gentil ha sido la favorecida en momentos críticos de la historia de Israel. Y me imagino para esa gente nacionalista, donde el ser judío, el tener la sangre judía, la semilla, el semen sagrado, era lo máximo. De pronto que venga este pobre Galileo, ese pobre campesino que se ha metido a ser profeta con el poder del Espíritu, no el poder de ellos, a decirles que Dios a través de la historia no siempre ha sido para el pueblo de Israel, que ha habido momentos y les empieza a recordar 2 episodios, pero antes de eso les dice un dicho, seguramente que me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Parece ser que este dicho era muy común, por lo menos tenemos testimonio basados en Primera de Samuel capítulo 10, versículo 1, por allí parece que comenzó también una historia de Samuel que pasó a ser profeta. ¿Se acuerdan que Samuel es el primer rey de Israel? Saúl es el primer rey de Israel y Saúl andaba buscando unas burras y Dios Yahvé le había revelado a Samuel, aquel que venga por este camino me lo vas a ungir. Y resulta que Samuel va preguntando a la gente, ¿en dónde vive el visionario? ¿Dónde vive el profeta? Porque antes ahí se les llamaba visionarios. Bueno, la gente le dice, vive en lo alto de aquel pueblito. Y ya ahí va Saúl a buscar para que le diera información sobre las burras que se le habían perdido. Y resulta que Dios mueve al profeta Samuel para que unja a Saúl, lo unge. Y después que lo ungió, el Espíritu de Yahvé viene con gran poder y se le anuncia que va a profetizar con la fuerza del Espíritu de Yahvé. Entonces, luego resulta ser que va de regreso Saúl y efectivamente se encuentra con un grupo itinerante de profetas y comienza a profetizar. Y comienza a comportarse como los profetas. Y por eso dice que se hizo un dicho que decía, ahora resulta que Saúl también es profeta. Y algunos decían,
no es este el hijo de Cis. Muy probablemente Lucas esté trayendo una comparación con ese episodio. Jesús, que está tratando también de descubrir su identidad profética, pero desde el punto de vista de la teología oficial o de la teología que reina en aquella época judía del siglo I, Jesús sería una especie de profeta no legítimo, un profeta bastardo, un profeta que no tiene, desde el punto de vista de la teología dominante, a Dios. Dios no puede estar de este profeta blasfemo que es capaz de cambiar las escrituras y que es capaz de decir y de anunciar de que Dios no está favoreciendo más al pueblo de Israel. Hermanos y hermanas, a veces actuamos así, ¿verdad? Yo les digo, cuando uno en las escuelas, en las clases de Biblia, les enseña poquito que uno va aprendiendo, lo poquito que uno va comprendiendo la palabra de Dios para que tenga más sentido, pues la resistencia que hay. Y entonces lo primero que me dicen, es que eso no es católico, esa interpretación es protestante. Y bueno, vienen las acusaciones, van con el párroco, van con el obispo, porque supuestamente tú estás predicando algo en contra de sus creencias. Y uno no tiene más opción que continuar a veces solo, solamente con la certeza de que Dios está con uno y que la verdad es la que nos guía. Jesús también, en su ser profeta, comienza a legitimarse, comienza a tener una visión más particular, más personal, más amplia, más abierta, porque su evangelio, les decía, tiene que ser buena noticia para toda la humanidad. Un evangelio que es una buena noticia que excluye no es evangelio, no es buena noticia. Pero la gente nacionalista, pues parece que no va de acuerdo con Jesús. Y Jesús les dice, me van a repetir el dicho, médico, cúrate a ti mismo. Este dicho también lo encontramos en unos escritos del Talmud, estas reflexiones posteriores de los judíos. En un comentario del Talmud tenemos este dicho que le dice un estudiante al maestro, médico, cura tu pie enfermo y luego me predicas, y luego quieres curar el mío, o algo así por ahí, por el estilo, ¿verdad? Bueno, parece que era un dicho de la tradición popular de la sabiduría. Nuestra gente es muy sabia, recoge dichos, refranes que van llenos de sabiduría, y es a veces difícil decir, a ver, ¿quién dijo este dicho? La sabiduría popular no tiene copyright, no tiene marca de registro, ¿verdad? Yo siempre he dicho que toda la sabiduría viene de Dios. Solamente la estupidez es original de alguna gente, ¿verdad? Pero toda la sabiduría pues no tiene marca. No tiene marca, se comparte, se celebra, y parece que hay estas sabidurías en todos nuestros pueblos, en nuestra gente. Bueno, este dicho parece que era muy común, ¿verdad? Y Jesús lo acepta el reto, pero después viene con una enseñanza como una parábolas, ¿verdad? Y recoge esta tradición de los ciclos que nosotros conocemos como el ciclo de Elías y de Eliseo. Y Elías, recuerden que va a aparecer en el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes del capítulo, especialmente esta parte de la viuda, el encuentro que tiene Elías con la viuda de Sarepta, está recogido Primera de Reyes 4, 25, 27. Todo el mundo recuerda ese episodio. Elías es el padre, es el que le da identidad al pueblo al defender el yavismo contra los falsos
dioses, especialmente contra los Baales. Y bueno, el rey lo quiere matar, va y se esconde por allá y anda pasando las calamidades. Se encuentra una viuda que está recogiendo leño, va, le dice, dame un poco de agua. La viuda de Sarepta, vaya por Fenicia, luego entonces no pertenece al pueblo de Israel, es una pagana. Esta mujer tenía todas las de perder, es viuda, es mujer y es pagana. Y está con un hijo que se está casi muriendo. Bueno, entonces le dice, antes de que me traigas el agua, me traes también un panecillo. Y la mujer le dice, te lo juro por tu Dios, que yo estaba recogiendo estos leños donde yo esperaba cocer la poca harina que me queda y morir. Y Elías le dice, haz lo que quieras, pero primero tráeme un poquito de pan y luego comerás tú. Porque así dice Yahvé, el Dios que provee. La vasija no se agotará, ni la medida de harina se acabará, ¿no? La vasija de aceite. Y bueno, efectivamente, Dios tiene compasión, misericordia con el pueblo que tiene hambre, pero no es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel también tenía hambre, pero también parece que el pueblo de Israel trata de saciar el hambre con otros falsos dioses. En cambio, esta viuda de Sarepta recibe el favor de Dios porque está abierta a compartir, a recibir al mensajero de Dios. La hospitalidad que se brinda es sagrada. Y parece entonces que este es un ejemplo que sirve a Jesús para ilustrar y decir, mucha hambre había ciertamente, pero solamente a esta viuda que tenía todas las de perder, Dios le favoreció, Dios cuidó, el Dios que provee, el Dios que se solidariza con los que tienen hambre, con la viuda, el Dios de las buenas noticias, ¿verdad? Y el otro episodio sobre la historia de Naamán el sirio está tomado del segundo libro de los Reyes, del capítulo 5, del verso 1 al 19. Ustedes se acuerdan, Naamán, un gran general sirio que sufre de la lepra. Y entre la gente de la corte le avisan de que un profeta en Israel tiene poder para curar. Y le dicen, si mi señor va a Israel y se encuentra con el profeta Eliseo, ciertamente quedará limpio. Y bueno, por allá el rey, que quería mucho a este general, manda cartas, va Naamán, se encuentra, va a recibirlo un sirviente del profeta Eliseo. Eliseo es el seguidor de Elías, que continúa la obra de Elías, y él, por medio del sirviente, le manda que se bañara 7 veces en el río Jordán. El Naamán se enoja porque dice, ¿acaso no tenemos nosotros mejores ríos que el pobre río Jordán? Efectivamente, los ríos de Siria, por ahí el Éufrates, el Tigris, más caudalosos, mejores que el pobre río Jordán, que tantas sequías también ha pasado. Pero bueno, todo esto es un simbolismo para decir el Dios de Israel también tiene un plan para la gente extranjera. Y Naamán quiere regresarse, pero bueno, dice, está bien, no es cosa del otro mundo, se bañó 7 veces y al salir su piel quedó limpia. Con estos 2 ejemplos Jesús ilustra prácticamente y calla a sus adversarios como un gran profeta, como un gran maestro, como un gran conocedor de su Biblia, como un gran conocedor y de una hermenéutica increíble de liberación. Utiliza su Biblia Jesús no para condenar, no para callar, no para meter miedo, sino para educar, para iluminar, para decirles, ustedes no se han dado cuenta lo que Dios ha hecho en el pasado. Y si el año de gracia que yo les predico va a ser primeramente evangelio, buena noticia, pues tiene que ser primeramente para los pobres, para los impuros, para las viudas, para la gente ciega, para toda la gente que está excluida. Y si para ustedes les resulta imposible de comprender esto, prácticamente es que han hecho a Dios a su manera. Y cuando oyen eso, fíjense, aquel asombro, la gente comienza prácticamente a enfurecerse,
Dice que todos en la sinagoga, todo el tumulto de gente, se pusieron furiosos. ¿Por qué? Porque Jesús está legitimándose como profeta, pero no como el profeta nacionalista, como un profeta que es un profeta de excluidos, de gente indeseada, de gente impura, de gente separada desde el punto de vista de la teología dominante de Dios. ¿Qué falta nos haría que viniera Jesús y se pusiera en nuestros templos, en nuestras catedrales, que se anunciase por tantos medios que meten miedo y para decir, ustedes no han descubierto todavía al Dios de la misericordia, al Dios de la compasión, al Dios de los excluidos, porque con sus discursos, con sus interpretaciones, con sus, malas interpretaciones, ustedes siguen atemorizando, siguen excluyendo, siguen privando del año de salvación, del año de vida a los amados, a los pequeñitos, a los hermanitos, a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los que no tienen tierra y a una larga lista de personas que no tienen ninguna participación activa dentro de la comunidad de fe. Qué bien nos haría que viniera nuestro profeta inclusivo a darnos esperanza, a darnos vida. Seguramente que también mucha gente se irritaría porque dijera, Jesús no cumple mis expectativas, Jesús tiene que venir con estos dones, con estas características. Pero Jesús tiene fuerza, tiene valor para enfrentar a esta turba que se pone furiosa, se levanta, lo empujan fuera del pueblo hasta el barranco del monte donde está la ciudad. ¡Qué ironía! Aquel que creció en Nazaret está a punto de encontrar su muerte también en Nazaret. ¿Y todo por qué? Porque Jesús no cumple las expectativas de esta gente, de su gente, y no les anuncia lo que ellos quieren escuchar o lo que ellos quieren celebrar. Jesús ha comenzado su ministerio apenas con esta propuesta y se va a tener que marchar, dice que pasando entre el pueblo, porque quieren despeñarlo, pasando entre ellos se alejó. ¿Cómo se alejó? Bueno, es un sentido, Dios interviene y le quieren tirar, lo quieren despeñar, lo quieren matar, posiblemente basados en la idea de deslegitimar al falso profeta. Y fíjense cómo el pueblo de Israel estaba endoctrinado en las escrituras de cómo distinguir a los falsos profetas y qué hacer con esos falsos profetas que te vienen a presentar una idea diferente de Dios. Muy probablemente estaría asociado al libro del Deuteronomio, del capítulo 13, del 1 hasta el 11 por allá, donde va a dar estipulaciones de qué hacer. Les voy a leer solamente unos versículos de Deuteronomio capítulo 13. Cuando en medio de ti, dice la palabra de Dios, aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con todo el alma. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo, sírvele y permanece fiel a él. Condenarás a muerte a ese profeta o visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y te rescató de la tierra de esclavitud. Así extirparás el mal que hay en medio de ti, porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó que siguieras. En mi
interpretación que yo hago de esta idea, de este evangelio, Jesús se presenta como un profeta, les he venido repitiendo esto, pero este profeta desde el punto de vista de este pueblo ciego, sordo y mudo, es un profeta ilegítimo. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Darle muerte al profeta. Pero todavía no se le ha llegado su hora. Hermanos y hermanas, muchas gracias por escucharnos. Espero que tú no mates a los profetas, a las profetisas que Dios te envía cada día para enseñarte, para invitarte a madurar tu fe, para aceptar la misericordia de Dios, para entender que el Dios de Jesús es un Dios de excluidos, de gente que no se lo merece. Espero que en vez de querer despeñar a esos profetas, de satanizarlos, de estigmatizarlos, de decir ustedes están mal, ustedes son lo peor, ustedes son comunistas, ustedes quieren destruir la iglesia, con tantas cosas tan a veces estúpidas, siga su propuesta de vida. Si es el evangelio de Jesús, ese evangelio tiene que ser de vida, de esperanza y de amor. Bueno, muchas gracias por escucharme, gracias por dejarme entrar en sus corazones. Gracias por permitir que este Jesús profético que anuncia el año de gracia también llegue a tu casa, a tu hogar, que te bendiga y que te cuide. No se olviden de visitarnos en www.ibicla.org, suscribirse a nuestro curso del Apocalipsis. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.